Es posible de modo estructural, esta palabra es muy importante, es decir, no estamos hablando de si acaso se puede o no se puede porque alguien tuvo un mérito extraordinario, sino que estructuralmente es posible que haya movilidad social en el Chile actual, es posible que estructuralmente se den las condiciones para que el despegue del mérito individual o colectivo se traduzca en una recompensa social. Todas las sociedades tienen diferencias que tensionan la igualdad de condiciones de sus ciudadanos. Eso existe siempre. La problemática radica en la posibilidad de convertir esas diferencias en una determinación. Es decir, si las personas están determinadas, eso es grave para una sociedad. Examinemos algunos datos. Fíjense en esto. En cuarto básico, nuestros estudiantes obtienen, no importa cuál sea el ingreso de sus hogares, el mismo puntaje. Es decir, un estudiante de la comuna de Pemuco, ¿ya? Una zona bastante pobre, hasta el estudiante de Las Condes, de Vitacura, obtienen 250 puntos, que es el puntaje simple. Un puntaje bastante mediocre, pero igual. Es como en el límite de comprensión lectora, en el límite de competencia matemática, es bastante mediocre. Cuando llegamos al segundo medio, quienes son más pobres en el CIMSE bajaron radicalmente de esos 250 puntos. Las clases medias se mantienen en ese promedio y solamente aquellos que tienen ingresos familiares de más de 2 billones de pesos saltan radicalmente sobre ese puntaje y llegan sobre 300 puntos CIMSE. Es decir, estamos hablando de una determinación muy importante porque además del puntaje CIMSE de segundo medio, casi no se ve la línea que va acompañando el puntaje CIMSE de segundo medio, es prácticamente idéntico a la PSU, es decir, en segundo medio la PSU está rendida. O sea, ahí hay un elemento de determinación bastante intenso. Si nos fijamos, las condiciones de vida son tan distintas que a medida que aumenta el ingreso de la familia, baja radicalmente la probabilidad, por ejemplo, de que un miembro de la familia sea discapacitado. Entonces los índices de discapacidad son muy altos en los sectores más bajos, en el 10% más pobre llega al 16% de las personas, es bastante elevado. Si uno concentra más la mirada y se mete en el 1% más pobre, llega casi superando el 20% de las personas son discapacitadas, y si uno va al 1% más rico es el 3%. Además, la probabilidad de tener mala salud es bastante diferente según se pertenezca al 20% con más recursos o al 20% con menos recursos. En Chile las diferencias, en realidad, cuando uno dice el 20% más rico, es una ironía, porque de ese 20%, más de la mitad de ese paquete, digamos, no califica, digamos, para poder tener una calidad de vida como para decir que efectivamente son ricos, no tiene ningún sentido eso. Ni siquiera el 15%, es como el 3% lo que podríamos decir que son los ricos. En el 20% más pobre del país, el déficit de vivienda supera el 50% de las personas. Eso en el 20% con mayores ingresos, en cambio no llega al 5%. Habiendo estudiado idéntica carrera en la misma universidad y con notas semejantes, los profesionales de clase alta ganan entre 30 y 40% más que aquellos que han crecido en estratos socioeconómicos medio o bajo. El 65% de los padres de los miembros de la élite proviene del sector económico alto, solo un 3% proviene del bajo. En Alemania, el 35% proviene de estratos bajos y el otro 35% de las capas más altas. La simple ascendencia vasco-europea, fundamentada en el origen de los apellidos, genera un 13% de retorno monetario adicional en el mercado laboral, según un estudio de Stabili, que está citado más abajo. Ahí ustedes tienen algunos apellidos que efectivamente se consideran los apellidos vasco-europeos porque los apellidos estrictamente castizos no tienen ese rango. En Chile hay algunos investigadores que dicen que si hay condiciones para la movilidad social, pues han medido que ella acontece. Ahí les nombro algunos de los que han señalado aquí. Ellos usan una metodología que se fue creada en Estados Unidos, según la cual es mejor trabajar en ciertos sectores de la economía que en otros, y por tanto, si alguien se cambió de sector de la economía, eventualmente sube o baja. En ese sentido, en Chile, claro, se ve ascenso social si uno dice se partió del sector agrario y se pasó al sector servicio. Sin embargo, en Chile no necesariamente hay mayor probabilidad de tener mejores ingresos en un sector de la economía como el de servicio que en otro sector como el agrario. Eso no ha tendido a ocurrir,
Por tanto, es una premisa que no ha sido contrastada adecuadamente, porque al final decir que ganar 200.000 pesos trabajando en un call center es más que ganar 200.000 pesos siendo minifundista no tiene ningún sentido. Incluso en términos de calidad de vida, elijan ustedes dónde prefieren trabajar. Sin esa metodología, nadie podría afirmar que en Chile hay una movilidad social significativa. En Chile es muy normal que los trabajadores de sueldo mínimo pasen en su vida por los 3 sectores de la economía, pero siempre ganando prácticamente lo mismo. Eso lo hemos investigado. Si uno va a la octava, novena, 10ª región, han pasado por el sector forestal, han pasado por el sector de la industria agraria, han pasado por la salmonera, ¿ya? Hay una rotación, ¿ya? Y luego pasan a prestaciones de servicios en las ciudades, vuelven al mundo semi-rural o rural, en fin. Bueno, sabemos que en Chile el espacio educativo está muy segregado, sobre todo a nivel escolar, pero algunas universidades del país muestran serio interés en mejorar el nivel de la enseñanza superior, esa realidad, generando un servicio intensamente orientado a las élites. Veamos dónde viven los estudiantes de 4 universidades en Chile. En el caso de la imagen vamos a ver Santiago. En verde, los puntos verdes son los estudiantes de la Universidad de los Andes que están concentrados en el sector, lo que llamamos el sector oriente, en realidad es el sector más bien nororiente, ¿ya? Concentrados en las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes. Si ustedes ven en el resto de la ciudad hay algunos puntos, pero son completamente excepcionales. La Católica, cosa bastante parecida, con mucho más estudiantes por supuesto, y con algunos paños un poquitito más intensos en el sector de la Florida, Maipú, fundamentalmente. Otras universidades tienen un efecto de segregación menor, pues han estado implementando medidas para paliar esto. Veamos el caso de la Universidad de Santiago, que en general ya es bastante menos segregada, pero que además ellos han hecho un esfuerzo instalando el propedéutico, que es un sistema en el cual se les hace reforzamiento durante los sábados del segundo semestre de cuarto medio. Los alumnos, la primera vez que se hizo, obtenían 438 puntos en la PSU, la segunda vez que se hizo obtuvieron 481, luego 511, es decir, en 3 años han aumentado 60 puntos de sus estudiantes. 60 puntos es un universo en este tipo de temas. Además, en el propedéutico de los H han aceptado el ingreso de estudiantes bajo los 600 puntos y han ido probando si efectivamente aquello funciona. Eso se está implementando también los cupos de equidad ahora en la Universidad de Chile. Ahí vemos la distribución de la Universidad de Chile, que si bien concentra también un paño bastante grande, no en el sector oriente tan hacia arriba, sino que básicamente en la zona de Providencia, Las Condes, Ñuñoa. Hay también una fuerza en la Florida, en Santiago Centro y en Maipú. O sea, vemos que ahí, sin embargo, en estas universidades que son las que han hecho esfuerzos para evitar segregación, también se cumple la norma de segregación. La segregación espacial se une a la temporal. Los más pobres viven en la periferia, necesitan más tiempo para trasladarse a los lugares donde obligatoriamente deben concurrir. Tienen jornadas de trabajo más largas, según la CACEN, y menos servicios cerca. Pero también el acceso a favores está segregado. A la práctica que consolida este rasgo lo llamamos en Chile el pituto. El uso del capital social en Chile es significado por la ciudadanía como zona de dolor, pues reproduce las desigualdades. El capital social son las redes que todos tenemos. Se habla del pituto para referir al intercambio de favores que permite obtener bienes y servicios mediante vínculos amistosos. La definición es del investigador Emanuel Barocet para el caso chileno. La sociología describe 4 formas de capital a los que los individuos necesariamente recurren para incrementar mejorar su posición en la sociedad, en el espacio social. El capital económico, el patrimonio, el ingreso. La historia del ingreso no solamente importa cuánto tengo hoy día, sino cuánto tenía ayer, en las condiciones de los padres. El capital cultural, conocimiento de la cultura donde se habita. Esto es muy importante. El capital cultural no son los años de estudio, es el conocimiento que uno tiene. Los años de estudio son acreditaciones de lo que yo he sacado como estudiante. Tengo un título, tengo una licenciatura, efectivamente me gradué de cuarto medio, en fin, eso es un cartón. No están los conocimientos ahí implícitos. El capital social, las redes de relación con otras personas que son convocables por el individuo para su apoyo. El capital simbólico, poder, prestigio, básicamente, ahí se incluyen los títulos profesionales y toda clase de acreditación. El problema del pituto no es que se despliegue el capital social, es normal, es bueno, es saludable que se despliegue el capital social, es bueno que la gente tenga contactos y pueda llamarlos. El punto es cuando el capital social se despliega con un intercambio de favores en un círculo cerrado socialmente, es decir, cuando no todos tienen las mismas posibilidades de obtener el mismo beneficio a partir del capital social. Ese es el problema. El problema no es que haya gente que tiene
que efectivamente puede desplegar una relación de amistad y transformarla en trabajo. Ese no es el problema. El problema es que no todos pueden hacer lo mismo al mismo nivel. Y ese sí es el problema. Y por tanto no es un problema ético, sino que es un problema estructural del país. Conclusiones del examen de la dimensión social: en Chile no se premia el mérito, se premia la resiliencia. Esto significa que es posible ascender socialmente, pero siempre a la manera de excepción y casi en la lógica de la rehabilitación. Es decir, ustedes van y dicen, ahora fin de año PSU, y aparecen 2 o 3 casos de la panadera de La Pintana que logró que sus hijas entraran a la Universidad Católica. Bueno, pero eso es una excepción notable, muy bien por ellos, pero la verdad es que eso no es reproducible. La dimensión política. Voy a poner un ejemplo porque es muy difícil analizarlo a partir de encuestas, datos, así que hago un estudio de caso. El mejor ejemplo de esfuerzo de movilidad en el poder fue el movimiento estudiantil del 2011, que intentó, vamos a decirlo con todas sus letras, así funciona en la historia, usurpar poder. A nadie le regalan el poder. Ustedes si creen que van a esperar que alguien le regale poder, eso no va a acontecer, uno tiene que ir y quitárselo a alguien. Sus logros fueron de 4 tipos: de movilización, de impugnación de autoridades, de modificación de agenda y de valoración. El movimiento estudiantil movilizó 3 millones más o menos horas hombre entre abril y septiembre solo en marchas. Una estimación modesta nos habla de unas 300.000 horas hombre destinadas a foros, conferencias o debates sobre educación. El movimiento estudiantil logró llegar al 89% de aprobación de la ciudadanía. El movimiento estudiantil transformó en expertos en educación a gran parte de los estudiantes universitarios y secundarios chilenos y produjo un desarrollo de espacio público y debate social muy intenso. El movimiento estudiantil llevó al gobierno al peor resultado de la historia de las mediciones de aprobación gubernamental. Cayeron 2 ministros de educación en el periodo. Por primera vez una caída en la derecha no significó un aumento en la concertación. Ambas coaliciones cayeron a la vez, cambiando la estructura de comportamiento de los datos. Terminamos en 2011 hablando de reforma tributaria, inclusión automática, fin del binominal, destinación de las nanas, corrupción en el mercado, gobierno persiguiendo a los empresarios, crisis de las instituciones. Y en el 2012 lo comenzamos hablando de todo lo anterior, más regionalización con Aysén, Calama, discriminación a los homosexuales, crítica al desplazamiento de centros comerciales sin respetar las ciudades. El gobierno propone sacar a los bancos de la educación, o para decirlo en castellano, estatización de los créditos bancarios. El gobierno propone reforma tributaria, debate sobre estacionamientos en mall, debate sobre reformas políticas, lucro en las universidades. O sea, cambiaron el país, para decirlo así. El significado actual de educación gratuita, nueva constitución, reforma tributaria, lucro, movimientos sociales, ciudadanía, no es el mismo que hace un año y medio. El movimiento estudiantil cambió el repertorio de adjetivos calificativos, es decir, cambió valores. En síntesis, el movimiento estudiantil logró generar nuevas dinámicas de distribución de poder. Además, consiguió liderazgo. Como movimiento logró levantar nuevas figuras públicas de alta relevancia. Lo más emblemático, linda la camiseta, el Giorgio y la Camila. El movimiento estudiantil demostró estar en condiciones de hacerse cargo de la responsabilidad. Presentaron propuestas de política pública y llegaron al gobierno con una presentación que habían escrito ellos. No les convenía llegar con eso porque les podían decir, mira este párrafo, mira lo que dice, que espantoso, que se 200 páginas escritas. Toda la legitimidad en 2011 se fue de la clase política y se quedó en los estudiantes. Nadie le puede pedir a una generación política que regale su poder. Pero sí pueden tener la dignidad de saber cuando otra generación política ha instalado nuevas condiciones y temas. Es decir, no es malo saber retirarse a tiempo y no seguir el ejemplo de Kempes, que llevó a los 42 años a jugar a Chile. O sea, hay que saber retirarse. La clase política chilena fue llamada a retiro. Una generación con nuevas ideas demostró su caducidad. Sin embargo, ¿se puede decir que en Chile hay espacio para nuevos liderazgos políticos? ¿Qué hacen las autoridades frente a una generación política de alta participación política y con fuerte compromiso? Lo ningunean. La encuesta del INJU, que salió el lunes, utiliza una metodología escandalosa para declarar que a los jóvenes chilenos ignorantes en política. Se llama sesgo por selección. Si yo le pregunto lo mismo a las mujeres y salen resultados con cierta ignorancia respecto a los diputados, no puedo decir las mujeres son ignorantes en política, porque no le preguntaba a los hombres. Si le pregunto a los jóvenes y no le preguntaba a los mayores, no puedo decir los jóvenes tal cosa. Eso es un sesgo gravísimo. Además, las encuestas de opinión, por definición, son de opinión. Uno no le pregunta a la gente por un concurso de trivia. Equivalente a que el CONADI trata a los indígenas como flojos, o que el Senam declara que las mujeres son menos inteligentes que los hombres. Equivalente a que el Sename diga que los niños no tienen remedio, o que el Senama señale que los adultos mayores no deben tener el cargo de responsabilidad por el deterioro neurológico que supone la vejez. Equivalente a eso es que el INJU diga no le demos el poder a los jóvenes porque no saben de política.
¿Por qué el INJU hace algo tan contrario al sentido de su trabajo? O sea, con ese amigo los jóvenes no necesitan enemigos. Porque el gobierno necesita restar legitimidad a los jóvenes. Esta estrategia yo la adelanté en la nada del 2011 porque ya se veía venir. Dije que el gobierno, a sabiendas de que sus rivales electorales están en el suelo, la concertación, busca evitar que los estudiantes tengan legitimidad. Dije que no les importaba la lotería de aprobación, solo les interesaría que no la tenga otro. Esto, de hecho, es una lámina de la nave. El gobierno apuesta a un Chile sin política. Los movimientos sociales no importan, los partidos se destruyen, el resultado de una sociedad sin legitimidad. Esto lo dije en noviembre del 2011. La apuesta es indudablemente de alto riesgo. Se ganan elecciones, pero no es precisamente algo que se llama gobierno lo que se obtiene. Es decir, uno llega al gobierno y no tiene gobernabilidad, es obvio, no tiene legitimidad. A falta de amor de las almas, bueno, son los palacios que han decidido en el gobierno. Conclusiones del examen en la dimensión política. En Chile no solo no hay espacio para liderazgo nuevo, es decir, para transformaciones y agendas renovadoras del escenario político, solo hay espacio para los jóvenes que se someten o que son cooptables. En Chile no hay meritocracia política. Los que tuvieron éxito en conquistar un espacio de legitimidad fuera del círculo tradicional son sancionados. No es que no hay espacio, son sancionados. Entonces, en Chile no hay movilidad social, en Chile no hay movilidad política, hay pocas recompensas al mérito individual, no hay recompensa alguna, sino sanciones al mérito colectivo. Es un escenario bastante lamentable, pero ¿qué le voy a hacer? Es la verdad. Muchas gracias.